¿Ya viene del menudo, de los tamalitos de doña Emma de No, Villa de Ceres o eso todavía no? ahorita voy. Ahorita Sí, después. después, Hace qué 15 qué días mejor. anduvo ahí, más o menos, ¿no? Sí, y luego me voy a una posada ahí en alguna colonia en donde hay comedores, Interesante. pues, para niños desde hace tiempo, y nosotros estamos ahí con gestiones en el Senado, ayudándolos a que la celebren y les llevamos cosas a los niños, ¿Qué pues colonia más. es? Es en la parte alta, ahorita no me la estaban describiendo, pero tiene incluso un nombre específico, lo recordaré en este momento, pero es más arriba en Hermosillo. Senador, hace que un par de semanas anduvo aquí. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, la Y semana antepasada. era otro PRI el que vi en Sonora. Llega y en esta semana sale Rogelio Díaz Brown del partido. Sabemos que es un actor político muy cercano a usted. Llegan Guadalupe Soto y Onésimo Aguilera. ¿Cómo está leyendo lo que está pasando en el PRI? Alejandro Moreno Alito se sale con la suya, ya había avisado que iba a haber una sonada en el PRI en Sonora, ¿o cómo lo podemos interpretar? Bueno, era natural, ¿verdad? O sea, Ajá. los ciclos se cumplen. En algún momento incluso manifesté yo que no entendía por qué no salían del PRI, incluso en Sonora, pues todos aquellos que no creían en lo que sucedió, que fue la reelección de una dirigencia fracasada a nivel nacional y que esto podría cundir en traer como dirigentes a otros que puedan dar los mismos resultados, que es el fracaso. Lo que necesitaba el PRI, lo digo y Ujú. lo repito, era renovación y nos dieron reelección. Necesitábamos reflexión sobre lo que nos sucedió y nos dieron reelección de la dirigencia que fracasó. Y no nada más por un periodo más, sino son 3 periodos de 4 años. Eso se llama construir un club, no un partido político. Y en ello, pues, no estamos de acuerdo muchos. Hay quienes como yo, hace una pausa, vivo mi libertad, pero sigo siendo un militante. Y hay quienes terminan su ciclo, como lo hizo Enrique de la Madrid apenas hace unos días, y se retiran, incluso ¿Por qué renuncian se al va PRI. Enrique de la Madrid? Por lo mismo. Pues Vi él su, vi dice su mensaje. que está buscando nuevos espacios. Yo creo que ahorita se están construyendo fuera de los partidos políticos tradicionales y que compitieron en la pasada elección de junio, algunas otras fuerzas o partidos o esfuerzos que pueden terminar siendo partidos, y creo que a esos espacios se refiere Enrique de la Madrid, un espacio novedoso. ¿Qué es el PRI ahorita? ¿Tiene futuro el PRI? Sí, yo creo que el PRI sigue siendo un partido político muy importante, no nada más en la historia, en la vida política del país, sino en las próximas elecciones, aun cuando se augure que si no se moderniza el mismo, pues siga teniendo menor importancia numérica. Si alcanzamos porcentajes que son increíbles, increíblemente Bajos. bajos, que son del 11% de votación o 12% de votación, y podríamos llegar a porcentajes todavía menores, lo cual pondría en riesgo el registro del partido. Y eso no lo merecen muchos de los priistas sumamente leales que están esperanzados en que presentemos una nueva cara y demos una mejor lucha. Mario Fabio Beltrones no va a emular los pasos de Enrique de la Madrid y de otros priistas que se fueron. ¿Va a permanecer en el PRI o lo vamos a ver por ahí en algún otro lado? Yo he dicho que mi ADN es del PRI. Ujú. Y así fue como nací, he construido todos estos esfuerzos. Este último de junio del año pasado lo hicimos confiados en que se necesitaba participar para no permitir que un solo partido político dominara otra vez la escena nacional y que le pudiera hacer daño, como es el partido Morena y sus aliados. Creo que dimos esa lucha. Alcanzamos en buena parte el propósito, Jesús, pero el partido gobernante, el oficial, Morena, junto con sus aliados, lograron una mayoría espuria
en la Cámara de Diputados. La sobrerepresentación. Una sobrerepresentación, a ver si vale el 54%, ellos cedieron el 74%. ¿Por qué? Porque dominaron, colonizaron el Tribunal Electoral. Y ese Tribunal Electoral, que por cierto está incompleto por voluntad de ellos mismos, que no han querido nombrar a los otros dos, les dio 20% de sobrerepresentación, con lo cual pueden cambiar arbitrariamente la Constitución. Y en la Cámara de Senadores hicieron algo similar, comprando 2, 3 senadores con amenazas o con algunas ofertas. Ay, ¿a poco se atreven que a se tanto? puede hacer? ¿A poco se atreven a Creo tanto? que lo hicieron y lo hicieron mal, evidente, y todo el mundo se dio cuenta. Todavía antier, en la última sesión del Senado, hubo un conato de golpes, incluso entre el coordinador del grupo parlamentario mayor, que es de Morena, con uno del PAN. Justo iba a tratar ese tema con usted. Me dijo alguien que estuvo por ahí en Ringside. Sí, cómo no. Que Adán Augusto lo único que estaba haciendo era seguir los preceptos de la cartilla moral y del humanismo mexicano, ¿no? Sí, doy crédito a alguien que me lo dijo, que estuvo ahí en Ringside. Sí, pero no vi sus mejores golpes boxísticos. No, todavía no han salido. Quiere decir que todavía no han salido. Sí, ahí no podíamos estar esperando que estuviera el Canelo dando la mejor batalla. No, lo que sí vi es que son ánimos exaltados, primero por jornadas verdaderamente inhumanas que se imponen para estar aprobando reformas constitucionales a diestra y siniestra, sin ningún sentido, y sobre todo destruyendo buena parte del sistema político mexicano. Y dos, lo dije que casi hubo golpes, porque todavía se recordaron la manera como el partido Morena construyó sus 2/3 partes, presionando, obligando, amenazando, chantajeando a alguno de los senadores que llegó electo por el PAN y pasó rápidamente a Morena y le dio el voto para la reforma constitucional en materia de poder judicial, desaparecer el poder judicial y crear uno nuevo suyo, que dice que puede ser más democrático porque se va a elegir, pero eso no es el punto. Nosotros lo que queremos es un poder judicial justo, que cuide la legalidad y que sea sumamente profesional, que tenga una carrera de carácter judicial, conocimiento, no que sea popular. ¿Quién quiere que un juez sea popular? Pues claro que los jueces no van a ser populares, o te dan la razón a ti o me dan la razón a mí, pero siempre quedan al 50%. Buscar que sean ampliamente populares es demagógico, y el costo que hoy se está asumiendo es sumamente alto, porque no sabemos qué es lo que va a resultar en la elección del próximo junio, en el que pues todos auguramos que no va a ir ni el 15% de los ciudadanos yo a lo votar. que creo es que los que van a ir son los que alcancen a movilizar. Bueno, yo no veo en el entonces ciudadano, aquí está la preocupación. yo no veo en el ciudadano un mínimo ánimo por querer participar en una elección que además les puede llevar horas, ¿no? Votar por decenas de actores que son perfectos desconocidos. Pero entonces aquí está la preocupación mayor, porque ¿qué tipo de poder judicial es correcto? Es el que vamos a tener en el futuro? ¿Con qué supuesta legitimidad, si lo que buscaban era voto popular del 15%, del 100%, van a establecer que ellos son los populares o los más adecuados e idóneos? Y lo otro, ahí la preocupación mayúscula, el INE, que también está capturado en buena parte por el partido oficial o por el gobierno en turno, lo cual me parece desastroso, porque era lo que nos había dado a nosotros las garantías de tener elecciones no manipuladas. Está pidiendo 13,000, escúchese bien, millones de pesos para celebrar esa elección. Y la Cámara de Diputados y el partido oficial, Morena, le dice, no, no te voy a dar 13,000. A ver, ajustate a 7,000. Porque los otros lo necesitamos, pues este país cada vez tiene menos dinero y asume más compromisos, entonces con eso contrata más deuda. No te voy a dar los 13,000, te voy a dar 7,000. Entonces dice el INE, entonces te voy a hacer una elección mocha, te voy a hacer una elección muy pequeña, y en lugar de tener 177,000 casillas distribuidas en el país para capturar la primera elección democrática, supuestamente, esto es realmente la parafernalia, en
en lugar de tener 177,000, te voy a dar 70,000 u 80,000 centros de votación. ¿Qué es eso? Bueno, que va a haber lugares en donde se van a concentrar la mayoría de las casillas, entonces no tendrá 177,000, sino solamente 80,000. Y ahí es más fácil manipular una elección, sobre todo todos aquellos que abusan cuando van y entregan los apoyos sociales y les dicen, voten por fulano de tal. En este caso te van a dar a ti en junio una boleta en donde te van a aparecer cerca de 30 nombres o 35 nombres. Y sobre de ellos tienes que encontrar uno o dos. Que te suene. Pues o que te suenen o que te suene el número que te van a decir, vota por el 33, vota por el 22, vota por el 11, cuando están entregando los apoyos sociales. Pues eso es lo que andan haciendo estos señores que dicen que son servidores de la nación, pero en realidad son vividores de la nación. Senador, yo recuerdo que parte de sus lemas de campaña, además de aquel va que se popularizó, era que las cosas no iban bien, las cosas no van bien. A un semestre de la elección, más o menos, ¿cómo van las cosas? ¿Van bien? ¿Van peor? ¿Ahí la llevan? ¿Cómo van? Van igual, pero se pueden poner peor. ¿Y por qué? Porque hay circunstancias que son ¿Pero van igual de mal o igual de mal, ¿no? Igual de mal. A ver, no te puede ir bien si haces un presupuesto federal, por decirlo de alguna manera, en donde le vuelves a meter 1,700,000,000,000 de pesos de deuda. A ver, estamos hablando, para ponerlo en números, 1,000,000,000 más 700,000,000,000, porque luego el billion americano dice son 1,000,000,000. No, este es 1,000,000,000 más 700,000,000,000. O sea, no puede ir bien si tú necesitas estar financiando cerca de una cuarta parte de tu presupuesto con deuda pública. Pero fíjate, Jesús, que estaba analizando también ahora con este tema de deuda pública cuando vimos ley de ingresos, y me di cuenta que de los 7 billones de pesos, 7 millones de pesos que el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador le metió de deuda al país, pues extraordinario, nunca nadie había endeudado tanto el país, solamente en el año electoral, que fue el 2024, de esos 7 millones metió 2.5 billones de deuda. Ojo, ¿para qué eran los 2.5 billones? Pues para hacer las elecciones, para comprar voluntades y decir, aquí viene el filántropo gobierno a decirte, aquí tienes dinerito, aunque no sepa de dónde viene y en el problema en el que estamos. Pero no lo está sacando del crecimiento económico, lo está sacando del compromiso o comprometer a muchas generaciones adelante con una deuda impresionante del país. De eso no se había atrevido nadie, ni se ha dicho. Pero ahora decir que vamos bien porque nos endeudamos todavía más, pues eso verdaderamente es insostenible. Recuérdenos, por favor, qué obras vienen etiquetadas en el presupuesto federal para Sonora. Y vamos entrando un poco a la labor de un diputado y un senador. No lo vi. No lo vi, no hay porque nada. El presupuesto primero lo ve Cámara de Diputados. Sí. He intentado meterme a ver, sí es facultad exclusiva de Cámara de Diputados, no del Senado. Para mí es ley de ingresos, que fue la que peleé con el fondo minero, que fuimos las que peleamos para que hubiera más pues libertad a los estados y municipios, como para que ellos fueran los que capturaran los ingresos en lugar de que sea la federación como paternalísticamente lo viene haciendo durante décadas. Pero el presupuesto se está viendo en Cámara de Diputados. Sí. Espero que los diputados sonorenses pues sepan defender la posición de Sonora ante el presupuesto, porque hay muchas necesidades en Sonora y no creo que se puedan atender con el presupuesto estatal, que por cierto, pues como siempre, los gobiernos salen y hacen las declaraciones de diciembre, ¿no? Acabamos de aprobar el presupuesto históricamente más grande que haya tenido México o el estado de Sonora. Pues no hay presupuesto que no sea histórico, Jesús. Siempre es más grande que el del año anterior. En este caso, yo nada más
pondría el punto sobre las IES. Mínimamente en el presupuesto histórico que estamos teniendo, se supera en términos reales lo que es la inflación o nos quedamos abajo de la inflación. Exacto. Porque si nos estamos quedando abajo de la inflación, entonces estamos perdiendo, que es lo mismo que está sucediendo con los sueldos y salarios. Uh-huh. Y signo del problema, incluso, es esta nueva ley que se hizo también y que pasó por el Senado, y la metimos en la Constitución, los salarios máximos. Porque ahí también se especifica que tendremos que homologar y meter a mucha burocracia, maestros, médicos, como lo prometió la actual presidenta de la República. Pero a diferencia de todas las otras reformas que hemos llevado a cabo constitucionales, esta no se ha publicado. Y no se ha publicado por una razón específica, estoy seguro. No tienen dinero para pagar todo lo que andan diciendo. Y entonces el secretario de Hacienda haber dicho, deténganme eso. Senador, ya que toca el tema de la minería, bueno, para nadie es un secreto que es un sector fundamental para el dinamismo económico de Sonora. Aporta, a ver, corríjame si estoy mal, pero el 17% del Producto Interno Bruto del Estado, 25% si sumamos proveedores, más o menos, genera algo así como 15,000 empleos directos, y el salario promedio de la gente que trabaja en el sector minero registrado ante el IMSS es de 35,000 pesos mensuales. Es un sector que mueve la economía. Que mueve la economía del Estado. Y vi su participación en tribuna proponiendo regresar el fondo minero. Este tema, que es tan importante para Sonora, por cierto, su colega en el Senado, la senadora Lorena Valles, es la presidenta de la Comisión de Minería. Sí. Este tema, ¿hay algún consenso entre los senadores de Sonora, entre Heriberto, entre usted, entre Lorena, entre Lili, como para decir, a ver, señores, dejemos diferencias de lado y vamos poniendo coincidencias y metamos el tema que viene insisto, a dinamizar la economía del Estado de Sonora? ¿O fue una idea de Mario Fabio Beltrones y los otros, como decía un célebre personaje que usted conoce muy bien, pues ni lo vieron ni lo oyeron? Sí, la verdad fue una idea compartida con Lili Telles. Lo hicimos en campaña y dijimos que íbamos a procurar que nos regresaran lo que nos quitaron. ¿Por qué digo que nos quitaron? Pues porque cuando a mí me tocó ser diputado, eso sí, modificamos la ley de ingresos y también el presupuesto para beneficio de Sonora, sobre todo de Sonora, de todos los pueblos mineros del país, pero Sonora se lleva cerca del 33 claro, es el o estado líder, ¿no? de sus ingresos, y procuramos hacerlo con una limpieza que no ofendiera a la federación, pero sí le enseñara a la federación cuál es la diferencia entre impuestos y derechos. Los impuestos hoy en día los cobra la federación y nos comparte. Ahí es en donde viene la magia de qué porcentaje de los ingresos totales llegan a cada una de las entidades, y ahí se andan peleando algunos gobernadores justamente porque les regresen lo que realmente merecen, como el de Jalisco y otros más que dicen que piensan hasta descoordinarse de la federación si no les mandan los recursos suficientes para atender las necesidades de su gente. Yo no sé por qué los demás gobernadores y gobernadoras no hacen lo mismo, porque está demostrado que los estados son mejores recaudadoras que la federación. Claro. Si hoy en día la federación recauda y te manda el 20%, ¿por qué no mejor lo hacemos al revés? Que los estados recauden, que son más eficientes, y que le manden el 20% a la federación. Mantengamos nosotros a la federación, pero no que la federación nos tenga secuestrados. Todo esto que es un debate alrededor de lo que puede ser el verdadero federalismo, porque hoy en día se les llena la boca a muchos legisladores hablando del federalismo cuando lo único que están haciendo es centralizando absolutamente todas las decisiones. Lo viste ahora con el tema del sector salud. Sí. Vino el anterior presidente, dijo, denme el sector salud, y se lo entregamos. El sector salud les va a ir mejor. Y es un desastre. Pues yo no sé si nos esté yendo mejor, pero eso sí, se limpiaron las manos, se sacudieron las manos los gobiernos estatales y dijeron, pues órale, ahora ya no es nuestra culpa. Como también esta centralización del cobro de los impuestos. Bueno, pero entonces lo que sostuvimos ahí, Lili y yo, es hay un derecho que debe ser para beneficio de los estados, no es un impuesto. Entonces este nuevo derecho que creamos
hace 6 años, grava con el 8% las utilidades, ojo, no la producción, sino las utilidades de la industria minera en México. Sí. Y ese 8% es el que queríamos nosotros y dispusimos en la ley se repartiera en estados y municipios y una proporción muy baja se quedara a la federación, que fue una negociación, no tenía por qué quedarse la federación con un 25% claro, como lo hizo, pero siempre muy gandalla la federación, entonces dijo, me quedo con el 25, te doy el 75, repártenlo entre el gobierno del estado y los municipios. Yo creo que es el momento de mejor inversión que han tenido Cananea, Nacosari, Caborca, Álamos. Fue cuando estaba el fondo minero. Cuando estaba el fondo minero. Sí. Y de pronto gana Andrés Manuel López Obrador, Morena, y llega y dice, no, ese fondo me lo voy a llevar yo y después se los voy a compensar con mejores cosas que ustedes nunca han visto. Es que ese fondo estaba permitiendo pavimentar las calles de los pueblos mineros, mejorar las escuelas, el agua potable, algunos acueductos, otras obras muy importantes. Pero en la lógica de ellos decían que era un asunto de corrupción, pues. Bueno, y si fue de corrupción, ¿por qué no metieron a nadie a la cárcel? Sí, claro. ¿Por qué no acusaron a alguien? No, esa figura de decir son corruptos, pero mejor me llevo el dinero yo y te lo escondo. Y yo soy el que lo gasto en otros lugares de manera torpe. Y digo de manera torpe porque lo gastaron de manera torpe porque ¿quién puede dudar que buena parte de ese dinero que se quedaba aquí en Sonora y se quedaba también en Hermosillo, porque el gobierno del estado se quedaba con una proporción, buena parte de ese dinero no se fue al Tren Maya o se fue a la refinería de Dos Bocas, nada más que yo no tengo nada en contra de las dos obras. Lo que sí tengo en contra es de la falta de transparencia, Jesús, porque Dos Bocas dijo el entonces presidente que iba a costar 8,000 millones de dólares. Ojo, 8,000. Terminó costando 24,000 millones de dólares, 3 veces más. Es un tiradero de dinero y no produce una gota, una sola gota de gasolina. Que por cierto, en aquella campaña dijeron, si yo ya fuera presidente, la gasolina valdría 10 pesos. Claro. No, hombre, nos acaban de brindar un nuevo gasolinazo. Y también el Tren Maya les costó 3 veces más o 4 veces más de lo que planearon. Es un tiradero. ¿Y cómo le fue a Sonora? Lleno de hoyos, lleno de baches, le falta agua potable, le falta agua para las siembras, le falta estímulos para los ganaderos. Pero ya anunció el gobernador del estado e incluso la presidenta un plan hídrico para construir por lo menos 3 presas. ¿Lo conoce el plan? Por lo ¿Sabe menos de qué va? ¿En cuántos años? Bueno, pues se supone que en lo que queda del sexenio. No, hombre, no van a hacer una. Está clarísimo, De plano, ver, sí, ni una. Es que, a ver, tú eres un hombre de la sierra. Sí. Y lo sabes orgullosamente además, bien. Orgullosamente además. ¿Qué se necesita para que una que presa, llueva, pues que haya agua? Pues sí. Si el problema nuestro no es que no tengamos presas, el problema nuestro es que no ha llovido, que no haya agua. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer presas. Pues no las van a hacer, hombre. Y si hacen una, será, pero muchísimo en este sexenio estatal. Pero no es. No es la salida, pues. El tema que te va a resolver los problemas de las ciudades y no te está resolviendo tampoco el tema, tan grave tema, de la falta de agua en el campo. Senador, estoy conversando con el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera. Senador, a ver, ¿en qué momento de país nos encontramos? Este tema particularmente me interesa conversarlo un poco con usted. Para muchos, para algunos transitólogos, corrijo, el inicio de la transición a la democracia en México fue el 68. Soledad Loaesa establece esa fecha como, sobre todo pensando en el pliego petitorio de los estudiantes de la época, que era un pliego más de liberalización política que propiamente educativo. Otros lo ubican el arranque de la transición con la reforma axial de Reyes Heroles el 77. Otros más piensan que fue la ruptura del PRI, que por cierto, de alguna manera planteaba en el logro filantrópico, que ahorita también le entramos un poco a eso, Octavio Paz como una posibilidad de reforma. La ruptura aquella donde salen Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, el 87, para la elección del 88 con la caída del sistema. Años más, años menos, el país arrancó un proceso de transición a la democracia. ¿Cómo está ese proceso ahorita? ¿Cómo lo ve Manlio Fabio Beltrones?
pues con la trayectoria política que tiene, con el trabajo desde el Senado. Es un proceso que se está interrumpiendo, es un proceso que se está ralentizando. Estamos ante la instauración de un nuevo régimen político similar al PRI o tiene matices, tiene diferencias. ¿Qué momento vive el país? Sí, Jesús, lo señalas muy bien en esos pasos históricos que, por cierto, pues muchos a veces se pierden en el tiempo. Pero México vive hoy una regresión democrática. Eso es lo que estamos teniendo. Aquel 75 en el que Octavio Paz hace su ensayo sobre el logro filantrópico y que tiene sus efectos en ese 77 cuando Reyes Heroles viene y crea los diputados de partido. Así es. Para poder ampliar el debate en el Congreso, escuchar más voces que las de uno mismo, porque las únicas voces que se escuchaban en el Congreso en aquella época las de ustedes, eran ¿no? las del PRI. Sí. Y no era posible que entonces, aunque hiciéramos elecciones, se pensara que esto era democrático. Es como hoy en día, eso sí es un eufemismo, pero como hoy en día se piensa que son demócratas porque hay elecciones. Bueno, la democracia no es nada más electoral, Jesús. La democracia es más amplio, un término mucho más amplio. Y la democracia implica que el que gana gobierne, pero que no imponga, sino que negocie, consense, construya y acuerde. Y con eso respete al que no piense igual que él. Pero eso no se ve ahorita. Yo por más que veo, que escucho, trato de seguir en la medida de lo posible las sesiones, particularmente del Senado. Me gustan más las del Senado, independientemente de los espectáculos como el que vimos esta semana. Y veo posicionamientos de senadores de la oposición, pero no son más que para el testimonio y para que quede registrado en el diario de los debates. Nadie escucha, parece que estamos perdiendo esa capacidad de escuchar también, senador. Sí, todos ellos siguen una línea. Y por eso yo hablé de logros, que están resucitando al ogro filantrópico. ¿Y ese ogro cómo viene? ¿Viene más filantrópico que ogro? ¿Viene más ogro que filantrópico? ¿O viene reseteadito? Para que sea filantrópico debe haber dinero. Sí, y hay dinero. Yo creo que hoy hay dinero en base a lo que son una deuda nueva contraída, pero no se sostiene por sí mismo, porque no puede sostenerse que pueda haber más dinero si no hay crecimiento económico. Si tú no tienes un crecimiento económico ni del 1% anual, pues no puedes pensar que vas a conseguir más dinero. Es como este engaño de poner en el presupuesto para el próximo año de que vamos a crecer del 2 al 3%. Pues bueno, es insostenible que va a suceder así. Y si, como lo dice la OCDE y como lo dice el Banco Mundial, crecemos al 1.5, al 1.7, nos va a hacer falta dinero y vamos a volver a pedir prestado. Lo que se pidió prestado del año anterior o del año que está terminando para poder terminar este año fue una gran cantidad de dinero. Ya hablamos de ello, 2.5 billones de pesos. Entonces viene más ogro que filantrópico. Pero si seguimos la ruta entonces del 77 con Reyes Heroles, que tú bien dijiste, y a mí me gusta mucho la del 88, 89. Claro. Porque el 88 y el 89 hizo crisis mayor, el que no construimos desde el 77 a algo mayor. Sí. Entonces nos tardamos aquí 10 años, 11 años en volver a reconocernos de que el avance no era lo que pensábamos. Y el 89 hicimos una gran reforma, y digo hicimos porque yo ya estuve incluido, como fíjate, también en la del 77. Es cuando se crea el IFE, ¿no? El 89 para el 90. Se crea el IFE, el TRIFE, el tribunal, sí, es que y se crea la credencial para votar con fotografía, los retos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todas esas instituciones que quieren destruir este gobierno. Allá voy. Los retos que plantea, y lo hace muy bien maestro José Boldenberg, cuando habla de la incipiente transición a la democracia en México, pues había que desterrar primero la desconfianza del electorado que era una desconfianza que se traducía en abstención. Pues, ¿por qué? Porque siempre ganaba el mismo. Y segundo, había que generar pluralidad, crear las condiciones para que hubiera una participación política más amplia y crear las instituciones, dice el eslabón que tenía perdido México, era el eslabón de la elección, de las elecciones, crear las instituciones para organizar las elecciones y para buscarles cauces
institucionales a los conflictos postelectorales. Ahí más o menos yo creo que ahí la llevábamos. Me llama la atención que usted dice que el país va en una regresión autoritaria. Lo que es un hecho, senador, estoy conversando con el senador Mario Fabio Beltrones, es que llegan legítimamente al poder. O sea, quien está en el poder llega con los votos de la gran mayoría. Y no solo eso, sino que este año, pues, se refrenda. Yo no, ¿Qué yo, hay yo que no alego hacer esa ante parte. eso? ¿Qué hay que hacer? No alego en contra. Y la oposición. Legal y legítimamente han llegado. Exactamente. A final de cuentas, con una elección calificada Sí. que les reconocía su 54%. ¿Dónde empieza la perversión? Cuando se roban el otro 20% La de sobrerepresentación, y entonces no valen 54, sino están valiendo 74 en Cámara de Diputados, y entonces arbitrariamente, solamente por una línea, están legislando a borbotones reformas constitucionales inadecuadas para México porque no están consensuadas, y que se robaron también en el Senado 2, 3 o 4 votos. Vamos, los ánimos que decíamos que vimos el día de antier, sí, ahí que casi terminan en golpes, que afortunadamente no fue así, es también por cansancio, por que no se platican bien estos asuntos como para que en la discusión pues pueda salir una solución. Yo creo que los coordinadores parlamentarios en absoluto, iniciando con Adán Augusto López, con el senador, son gente talentosa, son hombres inteligentes o mujeres brillantes como Lupita, la del Partido Acción Nacional, y que no se han dado la oportunidad quizá en el ejercicio por esta parafernalia legislativa de dialogar un poco más y de construir acuerdos. Y eso es lo que nos lleva a confrontaciones inútiles como las que estamos viendo. Pero tenemos la oportunidad de primero hacer la diferenciación. Se suben muchos a la tribuna a hablar a nombre del pueblo. ¿De qué pueblo hablan? ¿De cuál? ¿Del suyo, del mío, del nuestro, del de los demás? Es verdaderamente demagógico. Y se suben y dicen, es que nosotros somos unos demócratas y tenemos también la amplia mayoría de las cámaras. Bueno, pues es que es una mayoría espuria, no es una mayoría que le dio el pueblo, ni tampoco la parte democrática, sino que fueron y la hurtaron en el Tribunal Electoral, y ellos saben perfectamente bien que valen 54 y no valen 74%. Las cosas ahí no están mal. La confusión es que creen que la democracia es solamente electoral. No, la democracia es mucho más profunda. La regresión autoritaria, ¿hasta dónde puede llegar? Esa parte no me queda muy clara. Nos quedan 2 minutitos, ya nos tenemos que ir. Vamos en camino a una autocracia con esto que habla de la destrucción de algunas instituciones que ya se las descabecharon también, ¿o a dónde vamos? No vamos, ya estamos. Ya México es un país autocrático. Sí, pues está a la vista. A ver, solamente una voz es la que se impone y es la que domina. Y lugares en donde pues no existe verdaderamente atención y justicia, como la colonia Nueva Ilusión, a la que voy ahorita a ver comedores para niños pobres y otros más, pues van a terminar desatendidos porque son los más olvidados o creen que solamente con alguna beca o con algún estímulo los van a sacar hacia adelante, pero la autocracia está dominando el ambiente peligrosamente, y esa es la lucha que tenemos que dar en el futuro. Pero la oposición parece aniquilada, senador. Bueno, es que también el golpe fue severo de por sí. No se ve unas elecciones duras, unas elecciones contundentes, sí, en base al apoyo que tuvieron por parte ¿Sigue noqueada la oposición? No creo. Están todos alertas. Hay gente y hombres y mujeres muy capaces haciendo valer su fuerza, pero lo que sí nos dio un golpe más severo fue el golpe del Tribunal Electoral, que les dio sobrerepresentación, porque entonces caprichosamente hoy están gobernando y por eso se constituye la autocracia. Y esa autocracia puede traer despotismo, porque los gobiernos déspotas son aquellos que no toman en cuenta a los demás e imponen solamente sus ideas. Muy bien, ya nos tenemos que ir, pero antes no quisiera dejar de preguntarle. Yo he escuchado, sotto voce, debo admitirlo,
que en Sonora hay una especie de culto a la beltronalidad. Es un mito la figura de Mario Fabio Beltrones. Pues yo siento que la permanencia por tantos años en el espectro político forma leyendas alrededor de uno. Y esas leyendas caminan por sí mismas, solas. Yo intento solamente irlas renovando. Senador, le agradezco mucho Muchas gracias, Jesús. su tiempo en su agenda para venir a conversar. Se me quedaron muchos temas en la bandeja de salida. Fue la Invítame primera, otra pero vez. espero que no sea la única. No, las puertas en contexto están abiertas para seguir dialogando. Sí, es muy importante y es una responsabilidad, creo yo, pues ponerle marcaje personal a la chamba que ustedes están haciendo, y digo ustedes en el Senado y los diputados y diputadas federales también, porque pues para eso les pagamos, ¿no? Claro, y nos deben de exigir Sí, el estar siempre atentos, no nada más en el salón de sesiones levantando la mano claro. a capricho, Pues unos acá en por territorio, ¿no? instrucciones y otros en las oposiciones, Sí. porque Morena y sus aliados pues tienen instrucciones, no le mueven ni una coma a las leyes, al presupuesto, aunque estas vengan mal. Y si vienen mal las reformas constitucionales, pues se avientan otra reforma No, constitucional sí, para arreglarla. hay una capacidad muy Y si importante. quedó mal, vuelven a hacerlo. Es a borbotones, como están queriendo cambiar la constitución. Eso va para mal. Usted no vapea. No, hombre, pero ellos sí están vapeando. Y están vapeando Artículos. reformas constitucionales Sí. incongruentes, innecesarias e Le inconvenientes. agradezco mucho. Gracias a ti, Jesús. Que tenga buen fin de semana y los espacios de En Contexto están abiertos para una posible conversación futura.